Epidemiología nutrimental. Fundamentos de la epidemiología. La epidemiología es la disciplina científica que se ocupa de la medición de aspectos relacionados con la salud en poblaciones. Sirve para valorar la frecuencia y distribución de estados de salud y sus determinantes, con objeto de facilitar la planificación y asignación de recursos y también para estudiar los factores de riesgo y preventivos de las enfermedades. Existen medidas de frecuencia de enfermedad, que significa que si los casos registrados son nuevos, recién ocurridos, se trata de incidencia, y si los casos existen en una población en un momento concreto, se trata de prevalencia. Hay dos tipos de incidencia: la incidencia acumulada, que esta relaciona el número de casos nuevos en un periodo definido de tiempo con el tamaño poblacional al comienzo de dicho periodo, y la tasa de incidencia, que esta es basada en denominadores de persona-tiempo y permite analizar datos de seguimiento de poblaciones dinámicas, permiten entradas y salidas de sujetos en riesgo. Se define como el número de casos nuevos por cada unidad, persona-tiempo de observación. La relación entre tasa de incidencia e incidencia acumulada: se puede calcular la probabilidad de enfermar en un tiempo concreto si se dispone de estimaciones de la tasa de incidencia correspondiente. La incidencia acumulada o riesgo de enfermar en un intervalo de tiempo depende de la tasa de incidencia y del tiempo de seguimiento. La prevalencia se define como la proporción de sujetos con una determinada característica, normalmente enfermedad, en un momento definido. Existen otras medidas de frecuencia, que es la ODDS, expresa cuánto tiempo más probable es la ocurrencia de un fenómeno en relación con la no ocurrencia. Su rango está entre 0 e infinito. Y también está la tasa de letalidad, que es la proporción de muertes entre los enfermos. Es la incidencia acumulada de muerte en un grupo de enfermos. En las medidas de asociación y efecto, por lo general las causas de una enfermedad son múltiples. Por ello, para poder estimar el efecto que tiene la exposición a un factor de riesgo en la ocurrencia de una enfermedad, es necesario conocer la parte de la tasa de incidencia en población expuesta, que no se debe a la exposición. Existen dos medidas, que es la absoluta y la relativa. La absoluta es la diferencia de tasas de incidencia, es una medida del efecto absoluto atribuible al factor de riesgo. Si las medidas de frecuencia comparadas son incidencias acumuladas, se habla de diferencia de riesgo. Y las medidas relativas, esta indica cuántas veces más frecuente es la enfermedad en un grupo con respecto al otro. En los sesgos se dice más que nada como qué tipo de población va a afectar. Entonces los posibles tipos de sesgos son muy variados, dependiendo de cada diseño, población, etc. Pero en general es útil clasificarlos en sesgos de selección y sesgos de información. Los primeros se originan por los procedimientos para seleccionar los sujetos de estudio, y los segundos para cuando obtenemos información sobre las variables de interés en los sujetos ya incluidos. Los primeros, que son los sesgos de selección, hay 4 tipos. Los sesgos de Neyman, que es derivado de la utilización de casos prevalentes en lugar de casos incidentes de la enfermedad. Sesgo de Bergson, ocurre en los estudios de casos y controles hospitalarios. Sesgos de autoselección, derivado de las diferentes características que suelen tener las personas que se presentan voluntarios para una investigación. Y sesgo del trabajador sano, ocurre cuando se comparan grupos de trabajadores o población general. Los trabajadores tienden a estar más sanos que la población en general. También están los que son los sesgos de información, que son 3 tipos. Sesgos de entrevista, que pueden ser atribuidos tanto a entrevistadores como a los entrevistados. Sesgo de memoria, ocurre por el mayor esfuerzo realizado por los enfermos al recordar exposiciones anteriores, comparando con los no enfermos. Y el sesgo protopático, que ocurre cuando la enfermedad en fase todavía subclínica modifica la exposición. Existen 3 métodos de prevención y control de la confusión. La primera es aleatorización, se utiliza en los diseños experimentales. Consiste en la creación de grupos mediante asignación aleatoria de los sujetos de estudio, con la idea de conseguir que los factores de confusión, conocidos o no, se atribuyen por igual entre los grupos. La restricción consiste en limitar el estudio a una de las categorías del confusor, con lo que este no varía. Y el emparejamiento consiste en seleccionar a los grupos al estudiar, garantizando la igualdad en algunas variables. Por ejemplo, el emparejamiento por sexo, grupo, de edad y distrito de residencia. Ahora vamos con los diseños de estudios epidemiológicos. Los estudios experimentales. Un estudio experimental consiste en la administración de una intervención a personas en condiciones controladas, con fines terapéuticos, diagnósticos o preventivos, con objeto de evaluar su eficacia con respecto a sus fines propuestos y su seguridad. El mejor diseño experimental, que es el óptimo para establecer relaciones causales entre una exposición y un desenlace, es el ensayo controlado y aleatorio. En este diseño se crean experimentalmente varios grupos de estudio, unos con las exposiciones que se quieren estudiar y otros sin ellas. La asignación de las distintas exposiciones a los grupos se efectúa al azar, sin ninguna preferencia ni de los sujetos ni de los investigadores. Posteriormente, tras un periodo de seguimiento determinado, se miden los desenlaces en cada grupo de estudio y se comparan. El mejor diseño experimental es el ensayo controlado y aleatorio.
En el campo de la nutrición, sin embargo, los ensayos controlados y aleatorios presentan algunas dificultades. En primer lugar, muchas intervenciones alimentarias son difíciles de someter al azar, pues los sujetos no se prestan a modificar sus hábitos dietéticos y tomar un tipo de dieta u otro solo por azar, salvo un tiempo muy decidido o en condiciones de laboratorio especiales. Los estudios cuasi experimentales son estudios experimentales en donde la asignación a la investigación experimental no se efectúa al azar. Ello es así por haber razones éticas o prácticas que impiden al reparto aleatorio de los sujetos a los tratamientos en estudio. Los estudios no experimentales se dividen en dos, son los estudios analíticos y estudios descriptivos. De igual manera, los estudios analíticos se dividen en tres. En primer lugar, tenemos el estudio de coherentes, que son los individuos que están sometidos a determinadas exposiciones, mientras que otros no. Ninguno de los sujetos manifiestan los desenlaces clínicos de interés al inicio del estudio, aunque todos están en riesgo de padecer dichos desenlaces con el tiempo, y tras un periodo de seguimiento dado se miden y comparan los mismos entre otros grupos de exposición y no expuestos. También tenemos los estudios de casos y controles. En los estudios de casos y controles, la asociación entre la presencia de un desenlace de una enfermedad y una determinada exposición se evalúan mediante un diseño que selecciona a los sujetos según si presentan la enfermedad estudiada, que son los casos, o no la presentan, que son los controles. Por último está la revisión sistemática y metaanálisis. Son la mejor forma de síntesis de la evidencia científica disponible, con métodos sistemáticos y rigurosos, abiertos y transparentes, a diferencia de las revisiones narrativas. También están los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos se proponen describir la frecuencia y la característica más importante de un problema de salud en determinada población. Este se divide a su vez en dos, que son los estudios transversales. Estos examinan la relación entre determinadas enfermedades u otras características relacionadas con la salud y otras variables de interés, tal como existen en la población de un momento dado. También están los estudios ecológicos, que son estudios observacionales que utilizan poblaciones o grupos de individuos como unidad de observación en lugar de los propios individuos. Se suelen comparar dos variables ecológicas, que son grupales, una medida ecológica de exposición y una medida agregada de enfermedad o mortalidad. La naturaleza de la variación de la dieta. La variable de interés siempre será la ingesta a largo plazo. Bueno, pues las personas modifican su dieta casi a diario y entender por qué se producen variaciones en la ingesta diaria de los individuos es fundamental para poder elegir un método adecuado de medición de la dieta y también para interpretar los resultados. Bueno, la composición en macronutrientes de la dieta varía muy poco de día con día porque la ingesta de energía está muy bien regulada por mecanismos fisiológicos. Sin embargo, la ingesta de micronutrientes sí puede ser muy variable porque estas sustancias se encuentran concentradas en alimentos más concretos. La ingesta verdadera de un individuo para un nutriente específico a la ingesta media obtenida de una serie de días de consumo, y en estudios epidemiológicos nos interesa la ingesta verdadera de la población, que se define como la medida de las ingestas verdaderas de un número amplio de personas. Los métodos de recogida de datos de consumo, pues los más utilizados son los cuestionarios de 24 horas y también los cuestionarios semi-cuantitativos de frecuencia de consumo de alimentos. Los factores que afectan la variación en la ingesta diaria. La variación en la ingesta de los nutrientes estudiados se debe fundamentalmente a la variación entre personas, between person, y a un factor residual que corresponde a la variación aleatoria de la ingesta de cada individuo, between person. Si lo que se investiga son las ingestas mantenidas durante largos periodos de tiempo, se suelen realizar mediciones de 3 o 4 días, 4 veces al año para recoger la posible variación estacional, y si los nutrientes a estudiar son micronutrientes, es mejor construir cuestionarios especializados que puedan recoger los alimentos específicos que contribuyen a la ingesta estudiada. Los efectos de la variación aleatoria individual en las medidas de asociación epidemiológicas. Bueno, esto puede distorsionar los coeficientes de correlación, los coeficientes de regresión y los riesgos relativos. En todos los casos, lo que se produce es una reducción en la fuerza de asociación de la relación estudiada. Los errores de medida. Hay dos tipos generales de error de medida, que es el error aleatorio, que afecta a la reproducibilidad de los datos, y el error sistemático, que afecta a la validez. Cuando las mediciones se realizan a una población, el error aleatorio disminuye al aumentar el número de personas entrevistadas, porque la sobreestimación de uno es contrarrestada con la infraestimación de otros. En cambio, si tenemos un error sistemático, nos alejará de la verdadera ingesta poblacional si se utiliza una tabla de composición de alimentos que cuantifica incorrectamente la ingesta de un determinado nutriente.
El efecto del error aleatorio y sistemático en la ingesta. La existencia de un error aleatorio en las mediciones provoca un incremento de la desviación típica de la muestra y esto puede tener repercusiones cuando se realizan monitorizaciones de la ingesta dietética de una comunidad. Los sesgos. Bueno, existen dos tipos de sesgos de información, que son los sesgos no diferenciales, que clasifican de forma errónea tanto a los sujetos expuestos como a los no expuestos, y los sesgos diferenciales, que clasifican incorrectamente solo a uno de estos grupos. Hay muchas causas que producen un sesgo en la información recogida, que puede ser A, sesgos debidos a las respuestas facilitadas por el encuestado, que esto puede suceder cuando el individuo no comprende el cuestionario, u otra situación frecuente es que la persona entrevistada considere que no quieren dar respuestas socialmente incorrectas. Los sesgos introducidos por el encuestador. Este tipo de sesgos se caracterizan porque el encuestador formula preguntas con cierto matriz reprobatorio. Por ejemplo, dar a entender que desaprueba el consumo de alcohol. Esto hará que el entrevistado eluda declarar su consumo real. Y los fallos en la memoria del encuestado. Los individuos participantes en el estudio tienen diferente grado de motivación. Así, aquellos que han sufrido una enfermedad harán un mayor esfuerzo de intentar recordar todos los estilos de vida a los que estuvieron expuestos antes de padecerla. Además, también es importante el tiempo transcurrido entre la exposición, porque es difícil recordar si está muy alejada en el tiempo. Instrumentos de la medición de la dieta. Los cuestionarios. Uno es el recordatorio de 24 horas. Este es un método que permite registrar el consumo de alimentos en el día anterior a la entrevista. Existen diferentes versiones que varían en el grado de sistematización de la información recogida. Se suelen realizar por un entrevistador entrenado que va guiando al encuestado con preguntas dirigidas, siguiendo habitualmente un orden cronológico. Estos pueden durar de 20 a 30 minutos. Cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos. Este instrumento de medida recoge información sobre la dieta habitual mantenida durante el año anterior a la entrevista. Son específicos para una población, por lo que se necesita un trabajo previo en el que es necesario identificar los alimentos habitualmente más consumidos hasta tener una lista. Las ventajas de este instrumento son su facilidad de uso, ya que no requieren encuestadores ni entrenamiento previo de los encuestados. Y aquí tenemos una imagen de ellos. Otro es el diario o registro dietético. Este consiste en la recogida de alimentos de forma sistemática durante varios días. Antes de su consumo, se debe anotar en el diario el peso del alimento o el tamaño estimado de la porción mediante el uso de medidas caseras. Por ello, los participantes del estudio deben ser entrenados previamente para realizar este registro. La cantidad de días de recogida de información varía entre 3 y 7. Las ventajas de los diarios dietéticos incluyen la ausencia de sesgo de memoria y la cuantificación correcta de este tamaño de las porciones. Otra es la historia dietética. En esta consiste en la recogida estandarizada de todos los alimentos consumidos de forma habitual, al menos una vez cada 15 días, durante el año anterior de la entrevista. Con esta información se alcanza una semana tipo que ajusta todos los consumos recogidos a una frecuencia de 7 días. La cantidad de alimento consumida se recoge de forma cuantitativa, bien con el uso de porciones estándar como la onza o las cucharas, o bien mediante el uso de un juego de fotografías que permiten estimar el tamaño de la porción. Los marcadores bioquímicos. El uso de marcadores bioquímicos de ingesta nutricional proporciona información adicional al uso de cuestionarios. El principal uso de los biomarcadores es el estudio de la ingesta de algunos micronutrientes, que se encuentran solo en determinados alimentos y por lo tanto su concentración varía mucho dependiendo de dónde procede el alimento. La reproducibilidad y validez del instrumento de medición de la dieta. Este se obtiene al comparar una primera medida con otra realizada con el instrumento a una misma persona en dos ocasiones diferentes. Si las medidas son parecidas, se dirá que el instrumento es consistente o fiable en las mediciones que realiza, es decir, que siempre da el mismo resultado cuando la medición de la dieta se realiza a la misma persona en condiciones similares. La validez se obtiene al comparar la medida del instrumento con otra obtenida mediante un estándar de oro. Otras fuentes de información dietética podría ser como las mediciones antropométricas y la composición corporal. El principal de ellos es la actividad física, que explica más de la mitad de la variación de la ingesta de la población. Otra es la eficiencia metabólica, la talla corporal, que indica la energía necesaria para mantener la actividad de reposo del organismo. Otra sería la energía, se consume por encima o por debajo del balance energético, es decir, la energía que produce un cambio de peso. El panel de consumo alimentario. Desde el año 1987, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estudia el consumo alimentario en hogares y en establecimientos de restauración de nuestro país. La muestra son 8.000 hogares en los que se realiza un apunte diario de las compras de alimentación. Análisis de datos nutricionales.
El primer tema son niveles de análisis de los datos nutricionales. Aquí, en primera instancia, tenemos las tablas de composición de alimentos. Las tablas de composición de alimentos proporcionan información sobre la composición nutricional de cada alimento, en general, por cada 100 gramos de porción comestible. Su uso trasciende el ámbito de la epidemiología nutricional y también sirve para realizar la planeación y evaluación de dietas individuales o colectivas y para el avance en las técnicas de procesamiento de los alimentos. Existen dos tipos de tablas: las directas, que se basan en el muestreo previo de alimentos y su posterior análisis de nutrientes en laboratorio. Esas tablas son de gran calidad, pero de un elevado costo. También están las tablas indirectas. En estas realizadas medidas compilación de datos ya existentes procedentes de otros países, de publicaciones científicas o proporcionados por empresas del sector alimentario. Estas tablas tienen una menor calidad de información, pero incluyen más alimentos y nutrientes que se elaboran a un menor costo. Las tablas de composición de alimentos deben reflejar de forma fiable los valores de composición nutricional de los alimentos disponibles en el mercado en un determinado ámbito geográfico. Por ello requieren de actualización constante, tanto en el número de alimentos contenidos, que siempre aumenta, como en la composición de alimentos, que varía con el tiempo, en los coeficientes utilizados de modificación de contenido nutricional por procesos de conservación y cocinado, que están en precedente cambio. Los cálculos de la ingesta de nutrientes. Un patrón de dieta es un conjunto de alimentos que se consumen de forma simultánea. Habitualmente en una población concreta, el cálculo de indicadores de adherencia a patrones de dieta permite agrupar los efectos de diferentes alimentos y nutrientes y ver efectos sinérgicos. Existen diferentes tipos de patrones. Están los patrones a priori, que son basados en el conocimiento científico, definidos teóricamente a partir de las guías dietéticas, y también existen patrones a posteriori, con base empírica, creados a partir de datos de consumo, recogidos y derivados mediante análisis factoriales o de clústeres. Tenemos esta fórmula, que con la información de las tablas en cálculos de la ingesta de un nutriente específico se hace la siguiente fórmula, donde I es ingesta determinada de nutrientes y minúscula es alimentos consumidos, y así sucesivamente con las demás letras. Implicaciones de la ingesta de energía. La ingesta de energía es una variable importante a considerar cuando se realiza un estudio nutricional, porque por muchas enfermedades están asociadas a un incremento de grasa corporal producida por un exceso energético. La relación entre la ingesta energética e ingesta de nutrientes es de que la mayoría de los nutrientes tiende a estar positivamente correlacionada con la ingesta total de energía. Esta relación es mayor para los macronutrientes, que son los principales contribuyentes a la ingesta energética total. La ingesta nutricional se puede examinar en términos de cantidad absoluta, que es la ingesta cruda, o en relación a la ingesta energética total, que es la ingesta relativa. Métodos de ajuste por energía. Está el ajuste por residuales, que se caracteriza por la ingesta de nutrientes. Está el método multivariable estándar, que consiste en incluir en el modelo como variable independiente la ingesta total de nutrientes que se examina. Está el método de la participación de energía, que se incluye en el modelo de la energía procedente del nutriente examinado. Y por último, el ajuste por densidad de nutrientes. Es una variable independiente en la cual la densidad del nutriente, como en términos de ingesta relativa o porcentaje de ingesta de energía, el variable se ajusta o se incluye energía total. Problemas en el análisis de datos dietéticos. Tratamientos, preguntas en blanco y valores fuera de rango. En estas situaciones hay que desarrollar un protocolo para determinar cuántas preguntas en blanco son necesarias para que un cuestionario se considere nulo, y también analizar cómo los valores en blanco van a afectar el cálculo de la ingesta dietética. Un criterio posible es eliminar a las personas con una ingesta de energía menor o mayor que 1.2 veces la energía metabólica basal estimada según edad, sexo y peso corporal. Problemas en el análisis de datos dietéticos, categorización de variables dietéticas de exposición. Las variables de ingesta de nutrientes son variables continuas. Además, las variables de consumo de alimentos se recogen como frecuencia de ingesta y por lo tanto también se consideran variables continuas. Sin embargo, existen varias razones por las que le es útil usar varias de estas variables como categoría, utilizando por ejemplo quintiles de consumo.